don José. Fernando, fíjese cómo ha evolucionado el mundo desde que Watson y Crick pues, publicaron su trabajo allá un día como hoy, en 1953. Watson era un biólogo norteamericano, doctor, controversial, pero brillante. Pero un hombre racista, ¿eh? Sí. Murió siendo un hombre racista. Siempre. Pero un hombre brillante, junto con Cripps, que era un doctor inglés, especialista en bioquímica y física. Y presentaron en uno de los trabajos más cortos que transformaron la biología molecular en forma increíble. Yo les propongo a ustedes que se lean ese documentito para que vea usted cómo unas 7 u 8 páginas de documento central de la exposición de ellos, en donde describen la estructura molecular del DNA. Y DNA y ADN son la misma cosa, solo que uno está en español y otro está en inglés. Sí. Es del ácido desoxirribonucleico y el RNA, el ribonucleico. Ellos, en ese trabajo, lo que quiero es que miren desde ese momento la velocidad con que la genética molecular se ha transformado. Ha hecho, por ejemplo, que los cambios en el manejo del genoma humano se den con espacios de intervalos de 3 años. Y desde ellos se dio por espacios de intervalos de 50. Entonces nos encontramos ante el avance tecnológico que va a una velocidad más allá de las normativas. Las normativas que deben regular la ética, por ejemplo, de los procesos biológicos están mucho más atrás. Como en todos los procesos de comunicación, las redes sociales marchan y la inteligencia artificial a una velocidad más allá de la velocidad con que marchan los procesos de normativas de ellas. Y es por ello que nos enfrentamos ahora a una sociedad más incierta, por cuanto que las normas atrasadas en el tiempo a la velocidad de la transformación tecnológica, resulta que la transformación tecnológica viola claros preceptos de sus derechos humanos y no hay forma de regularla porque no está regulada. ¿Ves? Y esto es importante porque la medicina, que tomó años, decenas de años para transformarse, la medicina se transforma en forma sustancial. Laboratorios nuevos, mucha más la misma tecnología, las mismas matemáticas, la capacidad de análisis a través de la computadora y la inteligencia artificial es más alta que cuando estos hombres comenzaban a trabajar en estas cosas. Pero la maravilla de la ciencia no es que sea estática, es precisamente su capacidad de cambio. Una verdad científica tiene una vida media, como los elementos radiactivos. Será mayor o menor dependiendo de la verdad con que se sustente esa teoría científica. Les recomiendo que se lean eso. También el pueblo de Portugal, que celebra esta sonada de las claveles, de la revolución de los claveles. ¿Estás ahí, no? Sí, yo estaba ahí. Revivió, Fernando, una cosa que cuando usted ve en la televisión, estoy hablando de Portugal, ¿ah? La Portugal, precisamente, Fernando, ayer levantaron las cenizas de Primo de Rivera. Primo de Rivera, bueno, de la Falange, que sirvió de base ideológica. Ideológica, sí. Al franquismo. Bueno, en la época que estaba desterrado en el Valle de los Caídos también. Franco todavía estaba vivo, porque esta revolución del 74. Sí, Franco va a morir en el 76. En noviembre del 75. 75. Y cuando usted veía en la televisión a los dirigentes obreros escondidos, y vi a Álvaro Cuñal, que era el jefe del Partido Comunista, en la televisión, custodiado, no preso, sino defendido por capitanes y mayores de las Fuerzas Armadas de Portugal en defensa de la libertad. E intelectuales de todas las gamas, Fernando, desde la derecha a la izquierda, buscando la libertad. Era un espectáculo hermoso. Como todas las transformaciones, como fue hermosa la transición que se hizo en España, Fernando. Sí. En la que participó toda la gama. Experiencia tenemos. Miren lo que está ocurriendo en nuestro país.
quiero hablarles sobre un tema que creo que nosotros lo estamos manejando muy superficialmente. O le estamos dando una interpretación que nos lleva a acciones sin entender. Para poder resolver un problema, decía el joven científico Einstein, la primera cosa es que uno debe entender el problema. Una vez que usted entiende el problema, tiene la mitad de la solución. Le hablo del problema del agua. Si usted vive en Chame, o si usted no vive en Chame y vaya y se queja porque no hay agua, le recomiendo que se haga un tour por el río Chame. Ahora, se encuentra en su nivel crítico. El caudal crítico de un río es el caudal mínimo que se da en la estación seca. Bueno, el caudal del río Chame está, como se dice en matemática, cuando delta X se aproxima a cero. Al cero. Entonces eso produce un hecho. Ahí hay plantas para procesar, pero no hay agua para procesar. Entonces una de las cosas que tenemos es que hay una escasez de agua. No es un problema de producción de agua en algunas áreas. En otras áreas hay problemas de producción. Pero incluso para los manejos de los tanques, donde nosotros hoy tenemos agua, vamos a tener limitaciones para el uso del agua. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Racionalizar el uso del agua y déjese de estar regando el césped, déjese de estar bañándose para meter el pie y después métase rápido porque no hay agua suficiente. Esa es la primera cosa que debemos entender. Y esta escasez de agua, que lo vio usted, por ejemplo, esa sequía bárbara, brutal de Argentina, que ha producido un efecto económico violento en la economía argentina. La sequía en Argentina nunca se ha visto como ahora. Y en España. O en España, o esas caídas de precipitación, de pronto, lo vio usted en Perú, en el polo. Bueno, es que cuando Perú llueve, aquí va a ser, pues, el niño es al revés en Perú O con nosotros. esas nevadas en California. O eso que usted está viendo en Gunayala, Que se están el desapareciendo. incremento del mar que se está llevando territorio de las islas de nuestros indígenas. Esos son hechos reales del cambio climático. Entonces nosotros tenemos que aprender a mejorar nuestra administración de agua porque Panamá tiene agua. Lo que nosotros no sabemos es cultivar agua. Entonces nosotros tenemos que aprender a cultivar agua para que las provincias de Rey de los Santos, con ese grandioso río Santa María y todos los ríos, pueda tener agua disponible y almacenada. Nosotros tenemos que aprender a cultivar agua en Chiriquí. Tenemos que aprender a cultivar agua en las provincias de Panamá Oeste, teniendo mejores suministros de agua. Tenemos que aprender a usar el lago Bayano, que es un gran acumulación de agua, que a los 50 metros de altura con respecto al mar es un tremendo lago, pero que no se usa para energía eléctrica. Y que en sequías como esta usted suspende la planta. Entonces el agua está ahí, pero no podemos usarla porque nosotros no hemos diseñado una estrategia de largo plazo y de corto plazo. No hay mejor estrategia que el ahorro. Mucha gente que está escuchando y no tiene agua dice, ¿por qué yo voy a ahorrar si no tengo agua? Estoy hablando. Sí. Sí, pero yo estoy hablando de los que tienen. Hay gente que lo veo regando el césped. Eso es menos importante. Lo más importante es que haya agua de consumo. En las playas se está llevando un problema serio. Muy serio. No hay agua en Colón. Bueno, el arco seco. El arco seco ya no Está es el más arco seco. seco nada más tradicional. En Colón no hay agua, no está lloviendo. Vaya a ver, pregúntale a los ganaderos de esa área que tienen que conseguir heno, comprar alimento, porque el pasto se ha secado. ¿Por qué? Las altas temperaturas y los vientos constituyen uno de los elementos más poderosos para incrementar el nivel de falta de agua en la superficie de los suelos. Acuérdate que los pastos no penetran como los árboles, profundidades. Entonces, incluso en las aguas subterráneas nuestras están bajando de calidad y nosotros tenemos que tener claro. Hay que elevar el nivel de conciencia de la gente que el elemento agua es un elemento de corto plazo que debemos manejarlo ahora con ahorro y dos, con planeamiento a largo plazo para mejorar el almacenamiento de agua.
Esto es el futuro de nosotros, tenemos que manejarlo. Tenemos agua, pero no aprendemos a cosecharlas. A mí me explicaba el ingeniero Pérez, de aquí de París, un gran amigo, exministro de Desarrollo Europeo. Usted puede cultivar agua del río Santa María. Sí. Y todas esas áreas por ahí, tener una gran represa para poder darle suministro de agua potable y riego. Y también para la regadía. Entonces, quería hablarle sobre eso, porque es un tema que uno lo mira y tenemos que aprovechar las circunstancias que se está dando para elevar el nivel de conciencia y de comprensión de un problema que tiene magnitudes de diferentes. Hay gente que sabe que cuando llueva y ve, no va a tener agua porque no hay un acueducto. Eso es otra cosa. El problema es que ahora, con acueducto, no tenemos agua. Y el agua que tenemos disponible, mira lo que está pasando en el canal de Panamá. Por una gran parte del agua que estamos usando nosotros, tenemos que dejar de cruzar, es decir, de usar agua para los barcos, para tomar. Y esa es una decisión difícil. Es que todas las nuevas potabilizadoras se han tomado de la cuenca del canal. Claro. Y nosotros tenemos un problema que y tiene el otro problema de electricidad. Las plantas de pasada están sobre ríos que no tienen agua. Sí. Bien, le digo esto y paso a lo político. Creo que es importante que nosotros les demos seguimiento a todos los procesos. Creo que es importante, esta mañana José Luis estaba entrevistando a Francisco Jaime. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes, Cámara Junior, hombres y mujeres jóvenes, así como la señora canciller, se incorporen a la vida política. Necesitamos, por ejemplo, nosotros, ¿se acuerda de Idianet? La muchacha del PRD que corre allá en Los Pozos. Para alcaldesa, nosotros tenemos que abrir el espacio para que esas voces diferentes, esas actitudes diferentes, esa energía, esa proyección de cosas nuevas. Por ejemplo, ayer se postuló, está en este proceso de ir a la alcaldía, un joven pero del Partido Comunista, Willy Bermúdez. Bueno, Elías Vigil también. Nosotros tenemos que meter gente joven a la vida militante política, de todos los partidos. En Cambio Democrático, en RM, gente joven, con preparación para enfrentarnos a los problemas que tiene. Por eso hay que darle seguimiento a lo que está pasando. Ayer conversaba con ella, se siente, Yanivel se siente segura. Primero que ella va a seguir en la campaña. Yo les dije ayer que conociéndola, ella es una militante, ella no tiene temores a nada. A nada que ella materialmente no pueda realizar. Creo que las posibilidades están del lado de ella para la victoria. Y entonces esto va a plantear un escenario nuevo en la vida política panameña. Ya los partidos políticos están en proceso de acercamiento. Esa es la palabra que uso. No hay que apurarse mucho. Vísteme despacio que estoy apurado. Sí. Estos procesos tienen que pasar por las primarias internas, con un discurso dirigido a ganar las primarias. En el PRD, en el Partido Panameñista, en Cambio Democrático y en RM. Una vez que eso se defina y se defina la batería de propuestas de los partidos que no van a primarias presidenciales, tendremos y se definan los 3 puestos de los independientes, tendremos entonces que sentarse ellos a determinar quiénes se postularán, quiénes continuarán solos o qué acompañamiento habrá. Pero para eso tienen que estar las primarias, hay que entender el proceso de primarias. Entonces hay toda clase de especulación, lo que es normal en estos procesos. Pero lo que es anormal en este momento es el volumen de fuego equivocado o mal intencionado o de las campañas sucias montadas innecesariamente o contra los líderes de los partidos pequeños o contra los líderes independientes o contra los partidos políticos. Es un efecto, una intención malsana de destruir la institucionalidad. Cuando nosotros los panameños debemos sentirnos orgullosos del país que tenemos. Por eso me gustó la posición de la señora canciller nuestra. Porque nosotros hemos construido un país sacando del corazón de nuestra patria las garras del colonialismo. Y tuvimos la capacidad de al colono incorporarlo
a la ayuda del desarrollo nacional. El colonialismo norteamericano en Panamá, que es perverso, porque no hay colonialismo bueno, no tuvo la rapacidad del colonialismo europeo en África o en Indochina, con la destrucción. Nos dejaron un canal funcionando, nosotros lo mejoramos. Muchos panameños tenían dudas de la capacidad nuestra. Entonces nosotros hemos construido un país con grandes perspectivas. Podemos sentirnos orgullosos y hoy, que hay una geopolítica nueva, hoy las ambiciones de todos esos países están en controlar este país. Por eso la posición de la canciller al decir el destino de Panamá lo decidimos los panameños. Antes, cuando usted quería saber de Panamá, iba a Washington. O a Bogotá. O a Bogotá. Ahora usted tiene que venir a Panamá. Cuando nosotros decidimos ampliar el canal de Panamá, fue una decisión que se tomó aquí por la dirigencia que en ese momento encabezaba Martín Torrijos. Y que le tocó desarrollar al presidente Martinelli. Y que le tocó inaugurar A Varela. a Varela. Entonces, generación tras generación, nosotros hemos ido construyendo un país con gran perspectiva, pero con grandes cosas que resolver. Lo que hay que por resolver es más profundo. Una reforma educativa, una reforma a invalidez y muerte, requiere de una gran capacidad política. Y no cometer los errores, por ejemplo, del señor Walsh. El litio es importante, sí, el litio es importante, pero está enterrado. Para desenterrarlo y producir hay que invertir. Y si no se invierte, hoy Chile corre el riesgo por las decisiones que ayer anunciara el viernes pasado el señor Boris, que los capitales no vayan a invertir. ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Claro que Chile es un país importante en materia de igual que es Bolivia. Pero mire la crisis de Bolivia. Es una arquitectura diseñada para creer que el populismo lo resuelve todo. No hay populismo bueno ni de izquierda ni de derecha. Hay que entender la dinámica de los desarrollos. Entonces, en Panamá, el proceso se mueve entre los grandes países. Creo que los grandes partidos de este país, los 4 grandes partidos, serán, sin duda alguna, los grandes protagonistas de las elecciones del 2024. Así es.